Me vino una inspección de Hacienda. ¿Cuánto cobras de nómina? Yo no tengo nómina. Luz, agua, autónomos, seguros sociales, sueldo. Si el negocio gana más, no me subo el sueldo. Te voy a enseñar cómo administrar el dinero de tu negocio y de esa manera tener libertad. Llevo 10 años trabajando en mi propio negocio, solamente vengo 2 días en semana. Y tengo la tranquilidad de que cuando yo no estoy, todo sigue funcionando de igual manera sin tener ninguna preocupación. Antes realmente tenía cero gestión de dinero. No sabía separar lo que era el dinero del negocio a lo que era mi dinero. De hecho, todo era dinero del negocio. No me ponía una nómina, no sabía qué gastos fijos tenía, no sabía qué tenía que hacer con ese dinero. A mí me apetecía irme a tomar un café, pues cogía dinero de la caja. Me apetecía irme a comer por ahí, pues cogía dinero de la caja. Ahora, sin embargo, llevo una muy buena gestión del dinero. Sé perfectamente qué parte es para mí, qué parte es para el negocio y qué parte es para los impuestos, entre otras muchas cosas. ¿Cómo me di cuenta de que tenía que separar lo personal de lo profesional? Por suerte o por desgracia, porque me vino una inspección de Hacienda. Me pidieron el libro de cuentas de un año pasado. Hablando con mi gestor, resultaba que lo tenía todo mal. Yo confiaba en que mi gestor tenía todo controlado de mi negocio, en este caso toda la parte financiera. Cuando empezaron a ponerse las cosas feas, en este caso la inspección de Hacienda, mi gestor lo único que me decía era que tenía que presentar todos los movimientos de las cuentas del banco, pero realmente no sabía decirme por qué me habían pedido estas cuentas, qué documentación tenía que preparar. Tuve que buscarme a un asesor fiscal. Esa persona sí es la que te controla todo al dedillo y la que te enseña cómo tienes que llevar la gestión financiera de tu negocio. Desde separar el IVA, IRPFs, en caso de que también tengas trabajadoras o que tu local sea de alquiler, y otros impuestos que estamos obligados a pagar. Y también sé que tengo que ponerme un sueldo. Eso lo hace todo el mundo, ¿eh? No te creas. Tú te pones a hablar con compañeras que tienen un salón. ¿Cuánto cobras de nómina? Yo no tengo nómina, literalmente. El dinero que entra en la caja, ¿tú te crees que es tuyo? Los porcentajes que vamos a destinar para ciertas cosas van a variar mucho también el punto en el que nos encontramos en el salón. Lógicamente, cuando tú abres un salón, muy rara vez puedes destinar un porcentaje, por ejemplo, al ahorro. Lo que sí que tenemos que tener claro desde el día 1 en el que empezamos a facturar es que el 21% de lo que facturemos no es nuestro. Cada día de tu facturación total, el 21% lo sacas y lo guardas en un sobre, en una cajita, en donde tú quieras, me da igual. Cuando llegue el trimestre no te va a llegar ningún tipo de sorpresa. Al revés, te va a llegar una sorpresa, pero grata. Al estar guardando ese 21% de todo, no estamos metiendo los gastos, porque al final esos gastos tú también te vas a desgravar el IVA. Te va a llegar una sorpresita y va a tener ahí un sobresueldo al final de cada trimestre. El IRPF es si tienes empleado, lo que retiene, pero yo te contrato a ti y tú en tu nómina te viene una retención. Esa retención la pago yo. Tú no la cobras, pero la estoy pagando yo al Estado, que eso es luego lo que a ti te devuelve Hacienda. En el momento que tú tienes empleado lo pagas cada trimestre también, que suele ser un 19%. Que depende mucho de lo que te retengan a ti en la nómina, depende si tienes hijos, depende de muchas cosas. Lo que también pagas de IRPF es las retenciones del local. Si tu local es de alquiler, tú pagas unas retenciones trimestrales también, que suele ser un 19%. Cuando contrato a alguien, yo hago un cómputo de todos los gastos que tiene el local: luz, agua, autónomos, seguros sociales, sueldo, y luego se dividen entre las personas que trabajan en el local. Imagínate, tiene unos gastos de 1.000 euros y trabajan 2 personas, pues sabes que 500 cada una. Mínimo tiene que facturar 500 euros cada una para que salga rentable. Yo no destinaría un porcentaje como tal a gastos fijos. Lo que vería es cuántos gastos fijos tengo mensuales, ese dinero lo separas. De hecho, lo suyo es que tú logres separar esos gastos fijos que tú tienes de 6 meses para que tú tengas una tranquilidad en tu negocio. Si tú logras separar esos 6 meses de gastos fijos, o sea, que tú cubras los 6 meses siguientes de gastos fijos, es súper bueno que lo hagas porque tienes una previsión ahí de que si un mes, por lo que sea, te baja el trabajo, sabes que estás cubierto, que tengas de 3 a 6 meses cubiertos de gastos fijos. Luego los variables, pues va a depender. Un mes que tengas más trabajo, pues vas a gastar más. Los gastos fijos, como por ejemplo el alquiler, tu autónomo, los seguros sociales en caso de que tengas empleada, luz y agua, que tú más o menos calculas un promedio, la empresa de protección de datos, la empresa de riesgos laborales, que eso también en caso de que tengas empleados, las basuras. Yo sí que destinaría un mínimo, un 10% de lo que yo gano en formación. Yo al principio no lo hacía porque priorizaba otras cosas y al final me di cuenta de que había cometido un gran error, porque al final la formación siempre es inversión, nunca es un gasto. Y a veces como que tenemos, es que no tengo tiempo, no tengo suficiente dinero. Si tú te estás formando constantemente, tu negocio por ende va a crecer. Y ya no solo tu negocio, si te formas en ti, tú también vas a crecer como persona. Así que tu negocio por ende va a crecer también. En una etapa inicial depende de con el dinero que tú cuentes al empezar. Porque yo, por ejemplo, pedí un préstamo al banco con lo justo que era lo que me costaba abrir el salón. Mi inversión inicial al principio fue muy poca. Yo invertí más cuando me vine a este. Ahora, como están las cosas hoy en día, quizá también un 10% invertiría en marketing. En crear contenido, intentar llegar a más personas. También depende mucho de la ciudad en la que estés. Porque
no es lo mismo el dinero que te puedes gastar aquí que el que te tienes que gastar en Madrid, por ejemplo, para llegar a más personas. Depende de tu capacidad, de los ingresos que tengas y del dinero con el que hayas empezado. Y ahorro el primer año de tu negocio es muy raro que tú puedas destinar un porcentaje al ahorro, porque al final yo creo que cuando abrimos un negocio, hasta que la clientela nos conoce, hasta que empezamos ya a tener una clientela más estable, es muy raro. Que puedes ahorrar, me lo invento, 20 euros al día, hazlo. Que también tú tengas la costumbre de saber que tienes que guardar un tanto por ciento para ahorro, pero ya no un tanto por ciento como tal, sino hoy puedo 20 euros, pues 20, mañana puedo 5, pues 5. Pero sí que intentemos generar esa conciencia de ahorrar. Las reglas que sí o sí yo cumplo con mi negocio, la primera y para mí la más importante, es diariamente separar el IVA. Nosotros hacemos el cierre de caja y automáticamente se separa el 21% de IVA. Y luego lo ingresamos en una cuenta del banco que tenemos específica para los impuestos. Lo que nunca hago con el dinero del negocio es coger de la caja dinero para mi uso personal. Eso nunca. Si el negocio gana más, no me subo el sueldo. Intento siempre invertir. Y cuando ya tenemos una estabilidad durante mucho tiempo, entonces ahí ya sí es cuando me subo el sueldo. Pero primero intento siempre que el negocio esté cubierto y lo que he dicho antes, durante esos 6 meses. Cuando tú ya miras el balance de final de año y ya ves que la empresa tiene unos beneficios aparte de todos los gastos, entonces ahí ya sí puedes tú mirar si subirte el sueldo o incluso ya no subirte el sueldo, pero de esas ganancias coger un tanto por ciento como ganancias de la sociedad. Está claro que si el negocio va peor y no tienes suficientes ingresos como para tú mantener el sueldo que tenía, está claro que te lo baja. Pero la idea es que si tú ves que el negocio baja, que tú hagas estrategias para que vuelva a subir, que eso no se mantenga en el tiempo, porque al final entonces no te sale rentable. Que tú no ganes un sueldo en tu propio negocio, entonces ¿para qué tienes tu negocio? Sí o sí invierto en formación. Indiscutible invierto en formación. No te sabría hablar de un porcentaje como tal, pero sí te puedo decir que una gran parte del dinero que genera mi empresa va en formación. Información para mí y información para las empleadas. También invierto bastante en el tema de marketing, porque al final me he dado cuenta que si tú no inviertes en publicidad en este caso, es muy difícil que atraigas muchos clientes. Tenemos las dos partes, inversión en contenido orgánico y luego inversión de pago para atraer a clientes para, por ejemplo, un tratamiento en específico. Lo que nunca volvería a invertir, y esto, cuidado que esto es bajo lo que a mí me ha funcionado o lo que a mí no me ha funcionado, en sorteos por redes sociales, no funcionan, y publicidad en radio y en periódicos. A mí personalmente he intentado en varios canales de radio, nunca me ha traído un retorno. Es verdad que sí, que las clientas me decían, ay, te escuchas por la radio, pero claro, ya son clientas. Realmente cuando tú quieres hacer una publicidad por radio, por periódico o por tele, para que te traiga un retorno, y a mí en mi caso no me ha funcionado, así que yo bajo ningún concepto volvería a invertir en eso. A ver, ese colchón que tú vas creando en el negocio, yo solamente lo tocaría en el caso de una urgencia. Urgencia podría ser que se te rompa una máquina que la utilizas diariamente y es un gasto elevado. Entonces sí tiraría de ese colchón en caso de que lógicamente el negocio no produjera. Yo sería lo último que haría, tocar ese colchón, solamente para una urgencia muy urgente. Los números del negocio hay que revisarlos mensualmente. Se suele hacer cada trimestre porque es cuando presentan los impuestos y es cuando realmente el asesor fiscal te pide que le mandes la factura y ahí se suele hacer el cómputo. Pero nosotras mensualmente sí que hacemos un cierre de mes con los beneficios y los gastos del negocio. La toma de decisiones de invertir en productos, material, formación, etcétera. Es verdad que yo tuve una época que lo típico, te sentabas después de cenar en el sofá, empezabas a hacer scroll en el móvil y al final terminabas comprando por aburrimiento realmente, porque tú te ponías a mirar el móvil y te sale esto, ah, mira, qué interesante. Yo me encontré una de las veces que hicimos inventario con un montón de chorraditas que había comprado y que al final las tienes ahí guardadas en un cajón y no las utilizas. Y si tú te pones a contar cuánto dinero te has gastado en esas tonterías que realmente no son necesarias, oye, pues ahí también se te va un pico. Mucho cuidado con hacer compras o con invertir o con tomar decisiones en ese estado de que queremos comprar por impulso. Yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que estáis mirando y a lo mejor os sale un anuncio del Shein en Instagram y ya directamente vais al Shein y empieza. Yo ahora, por ejemplo, yo antes lo compraba y ahora ya lo meto en la cesta. Lo meto en la cesta nada más y no lo compro, pero antes lo compraba. Y luego te encontrabas en tu casa con un montón de ropa hasta con etiqueta que no la utilizas en años y lo mismo pasa en el negocio. Esto es solo una de las partes que enseño a mis alumnas en la formación de Tu Salón es tu éxito. Así que si tú también tienes un negocio y quieres escalarlo, te voy a dejar por aquí abajo mi Instagram, me escribes por mensaje directo y hablamos.